Bien, bienvenidos una vez más a este lugar para disponer nuestro espíritu y meditar en la palabra del Señor. ¿Cómo amanecieron? ¿Pudieron descansar? Me alegra mucho. Entonces estamos con la mente fresquita para poder escudriñar la palabra. Quiero invitarles para que, puestos de rodillas, comencemos esta reflexión con una oración. Bondadoso Padre de la Gloria, nos acercamos a ti, Señor, para darte gracias, porque eres bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque has proveído una noche de descanso plácida para cada uno de nosotros. Gracias por el techo, el abrigo, por la posibilidad de reponer nuestras fuerzas y abrir nuestros ojos a un nuevo día. Vemos en ello, Señor, tu gracia y tu bondad. Y al iniciar este día, Señor, queremos hacerlo con tu bendición y por eso nos congregamos en tu nombre, Señor. Queremos escuchar de ti palabras de vida para vida eterna. De manera especial, Señor, a esta hora rogamos por los enfermos de tu pueblo. Hay una cantidad de hermanos, Señor, que padecen la carga o la consecuencia del pecado en sus cuerpos, la consecuencia de que todos hemos pecado y estamos destituidos de tu gloria. Y por eso, Señor, algunos padecen enfermedad y se encuentran postrados, Señor. Rogamos para que tu misericordia se manifieste en ellos y para la alegría de sus familias y para la gloria de tu nombre ellos puedan ser restaurados. Oramos, Señor, por nuestro hermano José Félix, quien tuvo anoche un accidente de tránsito. Está siendo valorado, Señor. Entendemos que está por tu gracia fuera de peligro, pero suplicamos que tu mano sanadora pueda restaurar todo aquello que produjo este accidente, que tú puedas instarle cada día a que te busque más, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda constreñir su corazón y traerlo a tus pies de manera integral. Rogamos tu bendición al colocarnos, al levantarnos de esta posición y que tu presencia sea en medio de nosotros según tu promesa. En el nombre de Jesús. Amén. Llevo hablando ya algunos días y soy medio sensible de la garganta. Creo que ya me está pasando factura y apenas empezamos el Congreso. Pero bueno, eh, estoy seguro que el Señor nos va a dar las fuerzas y la capacidad para poder seguir avanzando y compartir con ustedes la palabra del Señor. ¿Leyeron? ¿Todos tienen el brochure? ¿Todos tienen la programación? ¿Qué corresponde para esta hora? Para la meditación de esta hora. ¿Ya lo leyeron? El conflicto cósmico y la agricultura. ¿Qué tiene que ver todo este gran conflicto con el trabajo en la tierra? Cuando el Señor creó al hombre en un mundo lleno de pecado, lo puso en el huerto del Edén. Vayamos a Génesis, el capítulo 2, y vamos a leer el versículo 15. Génesis 2 y el versículo 15. En un mundo libre de pecado, en un mundo perfecto, el Señor puso a Adán en un huerto, el lugar perfecto para el hombre. Tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y lo guardara. En un mundo sin pecado, Dios escogió una profesión para el ser humano y le dijo, usted va a ser agricultor.
una profesión escogida por Dios, por el Creador, para el ser humano. Y en estos días leía a alguien que colocaba en su estado de WhatsApp, había una imagen que decía, hijo, estudie para que sea alguien en la vida. Pesa menos un lápiz que un asadón. Es el concepto degradante que el mundo tiene acerca de la agricultura. Un concepto totalmente errado que el enemigo ha querido imponer en la mente del ser humano porque sabe que es el plan de Dios para sus hijos. En un mundo sin pecado, Dios escogió la profesión para Adán y le dijo, usted va a ser agricultor. Y hoy vamos a ver por qué se constituye en la actividad que más beneficia al hombre. En todos los sentidos. Vamos a revisarlo. Cuando el hombre cayó en pecado, en Génesis 3 y el versículo 23, leamos primero, bueno, leamos directamente el versículo 23. Sin embargo, el Señor, por causa del pecado, vino maldición a la tierra. La tierra será maldita. Y después de un mundo degradado por el pecado, el Señor le dice a Adán, las condiciones cambiaron. Ya no va a vivir en un mundo libre de pecado. Usted va a vivir en un mundo lleno de hostilidad. Sin embargo, va a haber una cosa que no va a cambiar y es la labor que yo escogí para usted desde un principio. Génesis 3 y el versículo 23. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén. ¿Para qué? Para que labrase la tierra en que fue tomado. El propósito de Dios para el ser humano, a partir de ese momento, él tenía un plan ya, un plan trazado desde la fundación del mundo, porque él conoce el fin desde el principio. Ayer analizábamos eso. Ya el plan estaba organizado. Y el plan de Dios para el hombre es implantar su imagen nuevamente en el ser humano. Y una de las cosas de las cuales se va a valer es de la agricultura. ¿Cómo es este proceso de implantar la imagen de Dios en el ser humano después del pecado? Bueno, vayamos a Juan 16. Todo comienza por aquí. Juan, el capítulo 16. Vamos a leer el versículo 8. Hablando de la obra del Espíritu, dice las Santas Escrituras, y cuando Él venga, convencerá al mundo de qué? De pecado. El agente celestial debe convencer de manera individual a cada ser humano de lo que es pecado, de lo que constituye el pecado y de las terribles consecuencias del pecado. Justo antes de venirme para acá, estaba haciendo un mantenimiento en la casa de mi mamá y junto a una ventana me encontré a un pajarito. Estaba allí el pajarito. Me acerqué y lo tomé. Lo tomé. El pajarito no se movía. Estaba estaba inerte, pero todo parecía indicar que recientemente había muerto. Se había estrellado con la ventana. Y yo lo tomé y lo miraba, su cuellito se desgonzó y yo analizaba las plumas, analizaba las patas, las garritas, le abrí los ojitos y pensaba, nunca más va a volver a cantar este pajarito, va a volver
a cantar. Y miraba la perfección de ese animalito, unos ojos hermosos tenía. Y mientras meditaba en él, el Señor me impresionó y me hizo entender que eso es lo que produce el pecado, la muerte. Nunca más va a volver a ser ese pajarito. Reflexionaba sobre eso y el Espíritu Santo obra en el corazón y dice, esto es el pecado. El ser humano se deleita en el pecado, pero la consecuencia del pecado es terrible, es la muerte. Días después, no fue un pajarito, fue un amigo mío. Murió en un accidente de tránsito. No pude estar en el funeral, fue en otro país, pero se transmitía en vivo los servicios fúnebres y la mamá se tiraba al suelo y gritaba y mencionaba su nombre. Y yo pensaba en la consecuencia del pecado. Y le decía al Señor, Señor, cada vez que me sienta tentado a pecar, recuérdame, ayúdame a tener presente lo que es la consecuencia final del pecado. Porque cuando el ser humano comprende y se enfrenta a eso, dice, no quiero nada con el pecado, no quiero. Y la obra del Espíritu Santo comienza por allí. La obra de redención, el Espíritu Santo lo convence al ser humano de lo que es pecado. Y cuando el ser humano lo convence, cuando el Espíritu convence al ser humano de lo que es pecado, entonces lo lleva al paso número 2. Vayamos a Romanos. Romanos el capítulo 2 y el versículo 4. Romanos 2, versículo 4. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad. Gracias, gracias. Ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. El paso número 2, la obra del Espíritu Santo es, primero convence de pecado, luego lo lleva al arrepentimiento. El arrepentimiento no surge del ser humano, es provocado por la obra del Espíritu Santo. Y cuando el ser humano se siente motivado a expresar su arrepentimiento, viene el paso número 3. Vamos a Salmos, el capítulo 32. Salmos 32 y el versículo 5. El Espíritu convence de pecado, luego lo insta y lo motiva al arrepentimiento. El paso número 3, Salmos 32, 5. Mi pecado te declaré y no te encubrí mi iniquidad. Confesé mis transgresiones a Jehová. El paso número 3 es confesar, es declarar nuestro pecado a Dios. Declarar nuestro pecado a Dios. Y el último paso que todos conocemos en Primera de Juan 1:9 es que si nosotros confesamos esos pecados, ¿qué va a ocurrir? ¿Él perdona? Sí, perdona. ¿Perdona parcialmente o perdona completamente? Completamente. Y en estos días estudiamos cómo es ese proceso de perdón, ¿cierto? Porque ese proceso de perdón nos hace absolutamente exentos, limpios. Y entonces Dios puede mirarnos a nosotros como mira a Jesús, completamente como si nunca hubiésemos pecado. Ese es el paso número 1. Porque el problema está en cuando el ser humano vuelve a caer en pecado y entonces tiene que ocurrir nuevamente todo el proceso. Pero no tendría sentido que el Señor perdonara nuestros pecados y estuviéramos siempre en ese mismo círculo, en ese mismo círculo. Por eso, ese es el paso número 1, la justificación. La justificación y el perdón son una misma cosa, dice el espíritu de profecía. Pero ahora viene el paso número 2. Paso número 2. Y ahí es donde nosotros intervenimos, porque la primera parte toda es hecha por Dios. Convence de pecado, nos lleva al arrepentimiento,
nos insta a declarar nuestro perdón, ¿sí? Y finalmente, ¿quién perdona? Él es el que perdona. Pero en la segunda parte nosotros tenemos algo que hacer. Vayamos a Proverbios. Proverbios 28. Proverbios capítulo 28 y vamos a leer el versículo 13. Dice la escritura, el que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que lo confiesa, los confiesa, ¿y qué cosa? Y se aparta. Solo ese es el que alcanza misericordia. Él es el que alcanza misericordia. Así que la segunda parte es un proceso de santificación, de abandono del pecado, de no caer nuevamente en lo mismo. De esa manera, Dios se propone restaurar su imagen en nosotros nuevamente. Esto es un proceso que puede durar toda la vida, dice el Espíritu de Profecía, pero es un proceso que debemos vivir día a día. Tenemos aquí un título que hemos propuesto para este tema, alimentos neurodeficientes. ¿Qué tiene que ver la agricultura en el conflicto cósmico? ¿Qué tiene que ver los alimentos en el proceso de la restauración de la imagen de Dios en el ser humano? Vamos a verlo. Patriarcas y Profetas, la página 584. Dice, el pecado echó a perder y casi hizo desaparecer la imagen de Dios en el hombre. Restaurarla, noten esa palabra, restaurarla, es el objeto con que se concibió el plan de la salvación. Ese es el fin de todas las cosas. Y se le concedió un tiempo de gracia al hombre. ¿Cuál es la razón por la que nosotros tenemos un tiempo de gracia? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? Restaurar la imagen de Dios. Hacerlo volver ¿a qué cosa? Perfección original. Al estado de Adán. ¿Adán cometía pecado? No. Esa era la perfección original. Por su propia elección él decidió pecar. Pero la perfección original no involucraba el pecado en la vida del ser humano. Hacerlo volver a la perfección original en la que fue creado es el gran objeto de la vida, el objeto en el que estriba todo lo demás. El deseado de toda la gente es la página 625 y el párrafo 2. Dice así, la misma imagen de Dios se ha de reproducir en la humanidad. El honor de Dios, el honor de Cristo están comprometidos ¿en qué cosa? Perfección del carácter de su pueblo. Y en estos días revisábamos que el juicio y todo este gran conflicto se desarrolló porque lo que está en juego es realmente el honor de Dios, el carácter de Dios. Una cita más, Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 47. Cuando el carácter de Cristo sea medianamente reproducido en su pueblo, perdón, cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo, entonces Él vendrá a reclamarlos como suyos. El carácter de Cristo. ¿Cómo era el carácter de Cristo? Era un carácter perfecto. Hebreos 4:15 dice que Él fue tentado en todas las cosas, como nosotros, pero sin pecado. Y esto es algo que se ha cuestionado mucho. No podemos vivir una vida sin pecado. Entonces el propósito de Dios de restaurar su imagen en nosotros no sería posible. Miren lo que dice vayamos a Hebreos 4:15 nos dice que el Señor fue tentado en todo sin pecado. Ahora, ¿nosotros podemos llegar a resistir como Cristo resistió? Es la pregunta. Vayamos a Santiago. Santiago 1 y el versículo 12. Santiago 1, verso 12. Dice la escritura, bienaventurado, ¿quién?
El varón que, ¿qué hace? ¿Es posible para el ser humano soportar la tentación? Sí. Bienaventurado, la promesa es, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando hubiere sido probado, ¿qué va a pasar? Recibirá la corona que el Señor ha prometido a quienes le aman. Esa es la promesa. Aquel quien haya permitido que la imagen de Dios haya sido reproducida en él, va a recibir la corona de vida. Va a recibir la corona de vida. Ahora, hay otra promesa extraordinaria que nos ayuda a entender que podemos vivir como Cristo vivió. Esa promesa la conocemos todos, está en Primera de Corintios, Primera de Corintios 10, y vamos a leer el versículo 13. Primera de Corintios 10 y el versículo 13. Dice la escritura, no os ha tomado tentación. Tentación. Hebreos 4:15 dice que el Señor fue tentado en todo, pero sin pecado. Y la promesa para nosotros es, no les ha llegado, no ha sobrevenido sobre ustedes, ni va a llegar una tentación que no sea humana, sino que Dios es que fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis soportar, sino que con la tentación dará también qué cosa, la salida para que podáis resistir. No hay una sola tentación para el ser humano que no pueda resistir, porque el Señor ha prometido que va a dar siempre una salida. El pecado tiene que ver con quebrantar la ley de Dios, violar uno de sus preceptos. Eso se constituye en pecado. Si nosotros decimos que no podemos llegar a vivir una vida libre de pecado, hacemos a Dios mentiroso. San Juan 14 y el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero hay una teología, aún dentro de nuestra iglesia, que dice, esto no es posible, esto no es posible. Y yo quisiera que reflexionáramos solo por un instante. ¿Mentir es pecado? Sí. Apocalipsis 22 dice que los mentirosos no van a entrar en el reino. Yo le pregunto, ¿una persona que es mentirosa está condenada a ser mentirosa para toda su vida? ¿Puede restaurarse? ¿Puede cambiar esa condición? Sí. ¿Cometer adulterio es pecado? Sí. ¿Una persona que es adúltera está condenada a ser adúltera toda su vida? ¿Puede revertir esa condición? Sí. Una persona em, que tiene un carácter em, que es irritable, que se enoja fácilmente, que le habla mal a su esposa, que le habla mal a sus hijos o viceversa, ¿eso se constituye en pecado? Sí. Santiago, Santiago 1:20 dice que la ira del hombre, en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Y qué es justicia? ¿Recuerdan lo que leímos ayer? Salmo 119, 172. Todos tus mandamientos son justicia. En la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Así que una persona que tenga esta condición, que sea fácilmente irritable, que tenga un carácter así medio sensible, ¿está condenado a ser así toda su vida? ¿Puede cambiar? Y entonces, ¿por qué decimos que no es posible dejar de pecar? ¿Por qué llegamos a la conclusión de que vamos a vivir en esa condición siempre? Es un engaño de Satanás. Porque aún situaciones tan complejas como el alcoholismo, el cigarrillo, que se traduce ya en un cambio de química cerebral que lo hace adicto, que lo hace dependiente de esas cosas. Una persona que ha sido drogadicta, eso aún en la esfera humana, personas han sido restauradas de esa condición, ¿verdad?
Cuando ya llega una situación en la que la persona se vuelve dependiente, pero es posible una restauración. ¿Cuánto más en todas las demás esferas de la vida y contando con el poder de Dios en nosotros? El plan de Dios es restaurar su imagen, es que podamos vivir una vida libre de pecado. Y entendiendo la condición que debe tener el ser humano para alcanzar salvación, la una, la justificación, y la segunda, la santificación, son las dos cosas. Son las dos cosas. La justificación se traduce en el derecho que tenemos todos a acceder al cielo. San Juan 3:16 dice, San Juan 3:16 dice que el Señor Jesús vino y murió ¿por cuántos? Por todos, pero ¿todos se van a salvar? No. La provisión se hizo para todos. El derecho al cielo está asegurado. Pero para ilustrarlo un poco, la justificación y la santificación son como cuando usted le dicen, usted ha sido acreedor de una beca para estudiar en Estados Unidos. Usted es una persona latina, un latino común. Una beca para estudiar en los Estados Unidos. Usted va a tener su visa asegurada. A usted se le va a dar la visa, se le va a dar la beca para que estudie allá. Todos sus gastos están pagos, el pasaje, el viaje está pago, los viáticos, todo está cubierto. Pero usted habla español. Y dice, todo está listo. Su pasaporte, su visa, el viaje, los viáticos, la beca, todo. Pero usted lo único que habla es español. Usted puede, en esa condición, poder hacerse acreedor de ese beneficio en un lugar donde solo se habla inglés y en una universidad donde solo se habla inglés. Necesita hacer algo, ¿verdad? Para poder hacerse acreedor de ese regalo que es totalmente gratuito. Y es alcanzar una condición. Y esa condición no la puede hacer ninguna otra persona por él, ¿verdad? No le puedo decir, ¿sabe qué? Mire, yo le voy a dar tantos miles de dólares y usted aprende inglés por mí. ¿Se puede? No. Es algo que él tiene que hacer por sí mismo. Y es una condición, es una idoneidad para poder disfrutar de ese regalo. Así es la salvación. El derecho al cielo, la justificación es el derecho al cielo y todos tenemos acceso a eso. Pero ahora necesitamos la idoneidad. Y la idoneidad es el carácter de Dios reproducido en cada uno de nosotros. Y eso es un asunto intransferible. Nadie lo puede hacer por mí. No es algo que yo puedo ir a la farmacia y conseguir, véndame 2 pastillas de fe y 3 de paciencia. No, esto es algo que se desarrolla día a día y de manera individual. Esta es la condición. Bajo ese contexto, bajo ese plano, hay algo que encontré. A ver, una cita que me llamó poderosamente la atención en el libro de la temperancia, la página 18. Dice, es imposible. ¿Qué es imposible? ¿Qué es algo imposible? Que no se puede. Es imposible que los que complacen el apetito alcancen ¿qué cosa? La perfección cristiana. Tremendo. Ahora conocemos el principal obstáculo. Sigue diciendo esta cita. El Espíritu de Dios, ¿quién es el que hace todo el trabajo en el corazón del ser humano? El Espíritu. Dice, el Espíritu de Dios no puede venir en nuestro auxilio y ayudarnos a perfeccionar caracteres cristianos mientras estemos complaciendo nuestros apetitos en perjuicio de la salud y mientras el orgullo de la vida tenga el dominio. Considerando eso, yo quiero mostrarles a ustedes algo de lo que el mundo llama comida. Tal vez alguno de los presentes ha participado de esto que llaman alimento.
Aquí encontramos refrescos en lata, galletitas en paquete y hasta jugos naturales en cajita. ¿Constituyen eso un alimento para nosotros? Cuando usted va a un supermercado y pregunta, me pasó a mí una vez, disculpe señor, entré a un supermercado, la sección de cereales, ¿dónde la consigo? Yo estaba buscando avena, trigo y cebada. Me dijeron, sí, el pasillo número 4. Pasé yo por el 4 y me encontré fue con esto. ¿Qué es eso? Tomé una de esas cajitas, aquí existe esto, ¿cierto? Choco Crispies, así también con ese nombre, y le di la vuelta y me encontré algunas cosas que tenía ese alimento. Allí aparece este primer ingrediente. ¿Alcanzan a leer? No. ¿Qué dice? Azúcar. Si partimos desde ahí, esto debería estar descartado. Yo no sé, no voy a detallar en esto, de pronto más adelante, pero cuando usted va al espíritu de profecía, lo voy a decir en unas palabras abiertas y claras. El espíritu de profecía dice, si usted tuviera que escoger entre la carne como alimento y el azúcar, ella dice, mejor cómase la carne. Y este asunto de la carne, ella en reiteradas ocasiones dice, por favor no lo hagan. Pero si tuviera que escoger entre las dos, mejor coma carne. Esto es un veneno literalmente. Pero saltemos eso porque no nos vamos a detener allí. Después de eso aparece una serie de arcoíris y usted encuentra que tiene amarillo número 6, rojo número 40, rojo número 3, azul número 2, azul número 1 y amarillo número 5. Todo un arcoíris. Y se pregunta, ¿qué es eso? ¿Qué, ¿Por qué tantos colores en una caja de arroz? Y entonces vamos a indagar un poco acerca de uno de esos componentes. Vamos a leer acerca del amarillo número 5. Picamos aquí en el hipervínculo, por favor, y vamos a revisar. Les recomiendo esta página para que ustedes también puedan hacer el ejercicio de evaluar, revisar qué componentes tienen algunos alimentos de los que tenemos en casa. ¿Se abre el hipervínculo? Allí está. Les recomiendo esta página, Aditivos Alimentarios, ¿sí? Para que ustedes hagan también este ejercicio. Vamos a revisar en qué consiste el amarillo número 5. Vamos a tratar de hacerlo rápidamente porque el tiempo se me está yendo. Tartracina, también se conoce como tartracina. ¿Hemos escuchado acerca de la tartracina o nunca? Tartracina, ¿qué es la tartracina? Bajemos rápidamente. Mire lo que dice aquí, en la parte de arriba, hermano, por favor. No, bajemos para simplemente avanzar un poco. Los usos del aditivo. La letra está un poco pequeña, pero yo lo voy a leer por ustedes. Se utiliza en postres, flanes, natillas, galletas, pan, harina, cereales para el desayuno. Cereales para el desayuno. Salsas, mostazas, mayonesas, sopas, batidos, gaseosas, refrescos, licores, bebidas alcohólicas, quesos, mariscos en lata, productos de pescado, conservas vegetales, encurtidos, pastas, patatas fritas, snacks, dulces y golosinas. Está en una gran variedad de productos que usted encuentra en el supermercado. Otros nombres: tartracina, amarillo 5, amarillo ácido 23, amarillo alimentario. ¿Sí? Y como algunos ya conocen algunos de los efectos de la tartracina, y entonces llegan y revisan y dicen, tartracina, tartracina, tartracina. No, no tiene tartracina. Pero la industria ha ideado una manera de evadir eso, de saltarse esa partecita y entonces le colocan un código. CI 19140 y es tartracina. ¿Sí? Efectos secundarios. En dosis pequeñas puede causar hiperactividad en niños. ¿Qué es hiperactividad en niños? Pregunto, ¿lo que el niño está comiendo modifica su comportamiento, su conducta, su forma de ser? Pero eso solo pasa en niños, ¿cierto? Lo que el niño come está modificando su comportamiento y su forma de ser. Y se hace la advertencia. En Europa es obligatorio escribir
es etiquetado puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Puede provocar, en grandes dosis puede actuar como un liberador de histamina y aumentar los síntomas del asma, producir eczemas, urticaria y provocar insomnios. La histamina es un agente que ayuda o que produce inflamación a nivel de todo el cuerpo. Algunas personas no pueden conciliar el sueño y dicen, pero es que no puedo dormir, no puedo dormir. Y entonces van al médico y muchos terminan siendo medicados y toman pastillas para poder dormir, sin saber que lo que está afectando su sueño es lo que está comiendo. Eso es lo que le provoca insomnio. Peligro por toxicidad alta. En la caja de Choco Crispies debería aparecer peligro por toxicidad. Un letrero rojo como aparece aquí y diga alta. Alta. Avanzamos con la presentación, por favor. Este producto fue envasado en la Unión Europea. Y como bien lo dice la página, ellos están obligados a decir que el que contiene tartrazina, si lo alcanzan a leer, están obligados a especificar, puede tener efectos negativos sobre la actividad y la atención de los niños. Allí se especifica. En Costa Rica no ocurre eso. En Costa Rica ocurre lo mismo que ocurre en Ecuador y en Colombia. Tartrazina, bienvenido. Bienvenido. Y entonces nuestros productos y los supermercados están llenos de tartrazina. Algo que está modificando el comportamiento de las personas, el estilo de vida. Este es un producto colombiano y voy a hablar sobre este otro que es un poco más conocido, solo por poner unos ejemplos y dejar la inquietud para que ustedes investiguen un poco más. Monoglutamato de sodio. ¿Lo han escuchado, cierto? Ese es más conocido. Piquemos aquí y vamos a recordar lo que es el monoglutamato. Este monoglutamato está en prácticamente todo producto que viene empaquetado. Prácticamente en todo. ¿Qué es el monoglutamato? Es un potenciador de sabor. Afianza afianza el sabor de los alimentos y entonces produce ese buen gusto. Dice, el consumo de este aditivo activa receptores neuronales, trabaja sobre la química del cerebro, que incitan al cerebro a la sensación de querer seguir comiendo más cantidad de dicho producto. En Colombia hay una propaganda de unas papas fritas donde desafían al televidente y le dicen a que no puedes comer solo una. Y es así. Usted se come una y dice, no, viene la otra, y la otra, y la otra. ¿Qué contiene? Glutamato monosódico. Por ello, se emplea con mucha frecuencia como ingrediente en productos de alimento poco saludables. Miren lo que dice, alimentos poco saludables y en ultraprocesados muy industriales. ¿Sí? Bajemos un poco, hermano, por favor. Usos del aditivo. Allí aparece una cantidad. Todo lo que leímos en la tartrazina. En todos esos productos aparece. Otros nombres. Glutamato de sodio, glutamato sódico, GMS, MSG, extracto de levadura autolizada. Porque algunos dicen, no, yo no quiero nada con el glutamato monosódico, porque ya vamos a leer los efectos. Y entonces leen extracto de levadura autolizada. Bueno, este sí. También aparece como proteína hidrolizada, pero es el mismo monoglutamato. Antes esto era un producto que estaba destinado solamente para la industria, con fines industriales. Hoy por hoy, usted va a un supermercado y lo consigue como si estuviera comprando sal. Se llama Ajinomoto. Es el mismo. ¿Qué es ese Ajinomoto? Miren lo que dice, efectos secundarios. Escuchen con atención. En dosis bajas, es potencialmente excitotóxico y neurotóxico. ¿Entendemos eso? Allí lo explica. ¿Qué es neurotóxico? Dice, siendo capaz de sobreexcitar y destruir las neuronas del cerebro con gran rapidez, haciendo que sufran alteraciones y se destruyan con más rapidez las neuronas del ser humano. Esto que le permite a usted la capacidad de pensar, de razonar, de comunicarse con Dios. Estos alimentos están destruyendo esas neuronas.
¿le daría usted a su hijo un alimento, mal llamado alimento, que sabe que le está destruyendo sus neuronas? ¿Lo comería usted? Esto está contraindicado porque conlleva a enfermedades como el trastorno bipolar, el Parkinson, el Alzheimer, la epilepsia, la esquizofrenia. Cada vez más son frecuentes las enfermedades mentales en nuestro tiempo. Dice, un estudio realizado por la Universidad de Michigan descubrió que niveles altos de glutamatos en la corteza cerebral puede estimular la aparición de pensamientos suicidas. Y cada vez más las personas se quitan la vida con más facilidad, producto de lo que están comiendo, porque todo eso modifica la química del cerebro. Y usted, al comer o al consumir esos alimentos, usted ya piensa distinto. Eso es lo que ocurre con el café. El café contiene cafeína y esa cafeína, entre neuronas hay un espacio interneuronal, no están conectadas en sí. Lo que hace conexión entre una neurona y otra es un pulso eléctrico, pero se necesita un medio. Ese medio es un neurotransmisor, que son múltiples. La cafeína lo que hace a nivel cerebral es reemplazar al neurotransmisor natural y ponerse en medio de las dos neuronas. Allí se pone la cafeína. Y con ese hecho, la química de su cerebro cambia y usted ya piensa diferente, ya piensa distinto. ¿Sí? Esto es un asunto de gran importancia. Volvemos a la presentación, por favor. Esto es un asunto, esto es un tipo de alimento que no debería estar presente en nuestras despensas. Como pueblo de Dios tenemos mucha luz y ahora esta información no es un secreto para nadie. El 85% de los productos que usted consigue en un supermercado contienen estos aditivos. Hay muchísimos más. Solo puse 2 para que ustedes indaguen un poco más. El otro 15% restante corresponde a productos para el aseo. Jabones, traperos, escobas, ¿sí? Prácticamente todo lo que usted consigue viene con esto, salvo una que otra excepción. Mi sorpresa fue mayor cuando entro a un supermercado y digo, bueno, el miembro adventista que conoce la reforma pro salud dice, vamos a desechar esto y vamos a hacer cambios. Voy a tomar entonces leche de soya y leche de almendras. Y va al supermercado y la consigue. Y aquí está. Mi sorpresa fue mayor cuando di la vuelta y revisé todo lo que tenía. Dije, no, para eso me como el Choco Crispy. Peor, no todas vienen igual, pero la que yo revisé la sacó del estadio. Yo dije, esto es una leche de almendras. No. Hermano, si usted quiere adoptar la reforma pro salud y quiere tomar leche de almendras o quiere tomar una leche de soya, hágala. ¿Alguien ha hecho alguna vez leche de almendras? ¿Cuánto tiempo le toma hacer una leche de almendras? ¿Una hora? ¿30 minutos? ¿15? 5 minutos usted tiene ya una leche de almendras, ¿cierto? Muy rápido. Si usted quiere consumir leche de almendras, hágala. Es muy sencillo, es muy fácil. Aparecen entonces el queso de soya que se consigue afuera. Un familiar mío tiene una fórmula muy especial. De hecho, son varias fórmulas para hacer quesos de soya. Trabaja con la soya blanca y la soya negra. ¿Han probado la soya negra? Es deliciosa. El queso sale de color negro. No, mentiras. No, el queso es igualmente blanco, pero tiene un sabor especial, es diferente. ¿Sí? Y él tiene muchas fórmulas y quiso promover este alimento a través de la industria y se acercó en un país aquí de Latinoamérica para pedir certificación sanitaria. Eh, la certificación sanitaria podía darse solamente si él colocaba este tipo de aditivos en el producto. Solamente. Estoy hablando, no sé si la normativa ha cambiado, pero cuando él se acercó, dijo, si usted no pone esto, no le podemos dar la certificación. Él dijo, no, no lo voy a poner. El propósito no era hacer dinero, el propósito era compartir
con otras personas que con la soya se puede hacer un queso muy rico y con texturas similares a la que la gente está, al que la gente está acostumbrado. Así que simplemente no lanzó el producto al mercado. Productos como el polvo para hornear, que se usan con tanta frecuencia. El problema del polvo de hornear son los ingredientes. Perdón. Contiene bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio no es saludable consumirlo. El espíritu de profecía dice que no debemos consumir las sodas ni este tipo de sustancias. ¿Por qué? Una explicación muy rápida, muy sencilla. El páncreas segrega bicarbonato de sodio y es saludable, pero desde el punto en el que él lo segrega. Porque para que el estómago pueda funcionar necesita un medio ácido, muy ácido, con un pH de 1 y 2, supremamente ácido. Y el estómago tiene en las paredes una mucosa especial para soportar ese pH tan ácido. Allí se produce ácido clorhídrico, es muy ácido. Y entonces cuando la comida está lista, bien mezclada, va a pasar a la primera porción del intestino delgado. Y cuando va pasando allí, eh, va entrando a la primera porción del intestino delgado. El intestino delgado no tiene la mucosa que tiene el estómago. Y con esa comida llena de ácido clorhídrico va a quemar al intestino delgado. Entonces, justo antes de entrar, el páncreas inyecta bicarbonato de sodio, que es una sustancia alcalina, para neutralizar la acidez. Y entonces la comida puede circular sin problema en el intestino delgado. El problema de consumirlo es que el primer órgano al que va a llegar el bicarbonato de sodio es ¿cuál? El estómago. Y el estómago, para que funcione, necesita ser ácido. Y cuando yo consumo una sustancia alcalina, ¿qué estoy haciendo? Neutralizando el estómago. Y después de neutralizar el estómago, eh, esto trae una cantidad de problemas metabólicos innumerables. ¿Sí? El estómago no va a funcionar bien en un medio ácido, desde la absorción de nutrientes en adelante. Y por eso, la hermana White, sin mucha explicación fisiológica, dice, no consuman bicarbonato de sodio. Ese es el problema del polvo para hornear. Voy a leer esta cita, es la más importante de toda la presentación. Estemos atentos, estemos atentos. En la temperancia de la página 12, Satanás conocía todo esto muy bien. Y cuando el pueblo adventista que quiere adoptar la reforma pro salud dice, dejo a un lado el Choco Crispis, dejo a un lado el manimoto o todo lo que contenga todos estos aditivos. Entiendo ahora que la leche de almendras conseguida en la industria realmente tampoco es saludable. Entonces quiero hacer las cosas como Dios manda. Voy a hacerlo con los productos naturales, como el Señor nos dejó. Pero Satanás es muy tramposo. Es muy tramposo. Y miren lo que dice aquí. Satanás reunió a los ángeles caídos para planear alguna manera de hacer ¿qué cosa? El peor de todos los daños posibles a la familia humana. Se hizo una propuesta tras otra hasta que finalmente Satanás mismo, ¿qué hizo? Él inventó el plan. ¿Creen ustedes por si acaso que la comida podría estar involucrada por allí? Miren lo que dice la cita. Tomaría del fruto de la vid, también del trigo, ¿y qué más? Otras cosas dadas por Dios como alimento. No estamos hablando de los jugos en caja. No estamos hablando de paquetes de papas fritas. Estamos hablando de ¿qué? De cosas dadas por Dios como alimento. ¿Qué fue lo que Dios dio como alimento? Génesis 1:29. Las frutas y las semillas. Y luego vamos a hablar un poco más acerca de eso, de qué fue lo que Dios dio como alimento. ¿Qué iba a hacer con las cosas que Dios dio como alimento? ¿Las convertiría en qué? En venenos que arruinarían las facultades físicas, mentales y morales o espirituales del hombre y subyugaran de tal forma a los sentidos que Satanás lograse el dominio por completo. Quiero que ustedes estén atentos a este video. ¿Tenemos audio, hermano? A este video que es un documental reciente acerca de la producción de alimentos en nuestro tiempo, que revela la realidad que vivimos
y que ratifica y corrobora lo que la hermana White escribió cientos de años atrás, ¿sí? Décadas de años atrás. Vamos a estar atentos a este video, dura como 4 minutos, ¿sí? Ya voy terminando. Si se cultiva una planta, esta nunca podrá contener más nutrientes que el suelo mismo. Por medio de la fotosíntesis, las plantas pueden retener carbono a través del CO2, pero no pueden producir nada más. Todo depende del suelo. Cuando en el suelo ya no hay más nutrientes, también tendremos una planta sin nutrientes. No obtenemos los micronutrientes que necesitamos para mantenernos saludables, y la consecuencia es que aparecerán cada vez más enfermedades crónicas, cada vez más temprano, de generación en generación. Forzamos la alimentación, por así decirlo, de grandes superficies, especialmente con nitrógeno, fósforo y potasio, de una forma que produce un rápido crecimiento, pero que necesariamente no hace que la planta en sí contenga muchos nutrientes. Cultivamos brócolis, zanahorias y patatas enormes, pero eso no significa que sean tan nutritivos como antes. No obtenemos más calcio y zinc, pero sí más hidratos de carbono. La productividad solo creció en este sentido. Aunque comamos el doble de verdura que en los años 70, esta no nos proporciona tantos minerales y oligoelementos como antes. Cultivos selectivos, de crecimiento rápido con raíces superficiales y bajo contenido de nutrientes. Si además el suelo está muerto y es incapaz de producir minerales y oligoelementos, ¿significa eso que la producción actual no logra realizar su tarea más importante? ¿Proveer de alimentos sanos y variados? Al cambiar a variedades de trigo modernas, perdimos la diversidad no solo en la agricultura, sino también en nuestra alimentación. Estas variedades de trigo modernas tienen un menor contenido en minerales. ¿Recuerdan que se hablaba Es del trigo? decir, obtenemos menos trigo. micronutrientes que de las variedades de trigo antiguas. Más carbohidratos y menos micronutrientes. Las vitaminas y minerales que regulan todas las funciones de nuestras células y que incluso en pequeñas cantidades son vitales para nosotros. Más azúcar, menos nutrientes. ¿Puede ser que comamos más porque nuestros cuerpos sufren deficiencias? ¿Comemos más porque hay menos nutrientes? Sí, creo que es lo que hacemos. Creo que nuestros cuerpos lo buscan. Quieren algo que sea sustancioso y que estemos satisfechos, pero no sobresaturados. Es decir, se puede comer demasiado y, sin embargo, estar desnutrido. Y ese es uno de los mayores problemas que tenemos en este momento, cuando se trata de la salud en nuestra sociedad occidental. Nuestra alimentación es la principal razón de las enfermedades crónicas en nuestros tiempos. Y debemos concentrarnos en la microdesnutrición. Sabemos que los micronutrientes son parte de muchas funciones en las células. Es difícil medir a dónde conduce este déficit. Podría ser cualquier enfermedad. Compensamos cereales y arroz con bajo valor nutricional. Cuando se refinan, pierden aún más de sus minerales y micronutrientes. Por lo tanto, añadimos sustancias como hierro, zinc y cobre en cantidades que probablemente no sean fisiológicamente justificables. La mayoría de los alimentos para bebés están enriquecidos con hierro, pero solo asimilamos un 2% aproximadamente de este hierro con el que enriquecemos los alimentos. El resto va al colon.
Y el hierro modifica la flora intestinal. Actualmente asociamos muchas enfermedades de Occidente con la modificación de la flora intestinal. Alergias, intolerancia al gluten y diabetes tipo 1 en niños. Pequeñas modificaciones y deficiencias crean un desequilibrio que conduce a la llamada hambre oculta y a enfermedades crónicas. ¿Podría ser el contenido reducido de nutrientes en nuestra alimentación su origen básico? ¿Sufrimos de enfermedades carenciales? ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿No deberían nuestros alimentos contener todo lo que necesitamos? Un problema con los fertilizantes con contenido de fósforo es que a menudo contienen cadmio. Eliminar esto es costoso. Conservarlo significa que en el futuro nuestra comida contendrá mucho cadmio. En la agricultura moderna se acumulan muchos problemas. La forma de producción actual de los alimentos. El documental hablaba acerca del trigo y de otras variedades de alimentos. Todos los alimentos que Dios creó. La voz en off que estaba narrando allí el documental dice, ¿cómo hemos llegado a esto? Y una de las investigadoras decía, la razón, nuestra alimentación es la principal razón de nuestras enfermedades. ¿Cómo es posible contrastar eso con lo que dijo el padre de la medicina, Hipócrates? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Hoy por hoy, nuestro alimento es el peor de los problemas que tiene el ser humano. Menos nutrientes y más venenos. Lo que estamos comiendo es veneno. Y solo tengo algún par de experiencias, pero solo para comentarle una de ellas, estábamos en una central de abastos, en un país en Sudamérica. Íbamos con una persona que no es adventista, no es creyente, y ella estaba buscando plátano verde, plátano maduro, le llaman plátano maduro, ¿no? Plátano maduro, y preguntaba en los distintos lugares, plátano maduro, no hay, todo está verde, solamente tenemos verde. Llegamos a un lugar, ¿tiene plátano maduro? No, hay verde. Pero no se preocupe, yo le puedo solucionar. Escoja el que quiera y yo se lo convierto en maduro. ¿Cómo? La señora le llamó mucho la atención y solo por curiosidad dijo, listo, escogió el racimo, lo marcó y dijo, ¿tiene algunas otras compras que hacer? Sí, dijo, venga en 30 minutos, se lo tengo listo. Nos fuimos, dimos una vuelta, se hicieron las otras compras que estaban pendientes, regresamos al lugar y el racimo de plátano que ya había seleccionado, que hacía un par de minutos atrás estaba completamente verde, ahora era maduro. Tome, señora, está listo. Ahora se lo puede llevar. Esta señora que no era creyente, no profesaba ninguna religión, se disgustó muchísimo, se molestó y le dijo, usted me quiere envenenar a mí, y es lo que están haciendo con todos. Le dio su buen jalonazo de orejas y le dijo, usted es un irresponsable. Se dio media vuelta y se fue. Pero es que no lo están haciendo solamente con el plátano. Eso se está haciendo con todos los alimentos. Los alimentos, todo lo que Dios dio como alimento, el enemigo los iba a convertir ¿en qué? Hoy, literalmente, eso es una realidad. Es una realidad. Y entonces nos preguntamos, ¿y ahora qué comemos? ¿Qué comemos?
Bueno, avanzamos con la presentación, por favor. ¿Se me ayuda? Esto es un estudio de la Universidad de Calgary en Canadá. Voy a hablar 7 minuticos más, ¿sí? Si me lo permiten. Dice, el déficit de nutrientes esenciales en nuestra dieta puede ser la base de ciertos trastornos mentales y ¿de qué? Y de comportamiento. Lo que comemos modifica nuestro comportamiento. Y el documental decía que la producción industrial agrícola se basa en 3 elementos: nitrógeno, potasio y fósforo. Son los macronutrientes que permiten un desarrollo de volumen, de tamaño, pero eso no aporta nutrientes, no aporta minerales. Y esa deficiencia de nutrientes en nuestra mente provoca trastornos mentales y provoca cambio de la conducta, del carácter, de lo que somos. Este mismo estudio presenta aquí una tabla, no se alcanza a ver muy bien, pero donde se contrasta la diferencia de los alimentos en el año 1985 con el año 2002. Y entonces vemos, por ejemplo, que los plátanos en vitamina B6 para el año 2002, los plátanos tenían menos 95% de vitamina B. Las zanahorias para el año 2002 tenían menos 75% de magnesio. Y así con todos los alimentos. ¿Han escuchado acerca del cloruro de magnesio? La gente lo consume, ¿verdad? Es un mineral vital, con cientos y cientos de funciones fisiológicas. Y por eso su deficiencia en el cuerpo se acentúa, se siente con mayor, de una forma más palpable. Y entonces la gente ha acudido a suplementar a través del cloruro de magnesio. Se hace necesario porque los alimentos comunes, como las papas, las zanahorias y los brócolis que deberían tener, ya no lo tienen. Ya no lo tienen. Testimonios para la Iglesia, el tomo 7, la página 125. Noten el año en que se escribió este párrafo, 1901. Dice, veo que en el futuro nuestro pueblo experimentará dificultades enormes como montañas a causa de la forma como algunas cosas se llevan actualmente. Y en particular, en relación a qué cosa? Al negocio de los productos alimentarios. A medida que avancemos, tendremos que vernoslas con problemas de invención humana difíciles que acarrearán mucha perplejidad. Esto fue escrito en el año 1901. Problemas difíciles que el pueblo experimentará en relación a los productos alimentarios que son el resultado de una invención humana. 1901. 85 años después, se inventa la primera planta transgénica. Y esto tiene que ver con el negocio de los productos. Porque Monsanto, que fue el monopolio de los alimentos transgénicos, recibió tantas demandas por todos sus efectos en la salud que tuvo que cambiar de razón social. Y ahora se unió con Bayer, megafusión Bayer-Monsanto. El líder de la empresa farmacéutica a nivel mundial se une con el líder de productos transgénicos. Y entonces titula este artículo, la aspirina que enferma el campo de cáncer. La misma química que nos produce cáncer con el herbicida del glifosato a lo largo de la cadena alimenticia, también pretende hacer ¿qué cosa? Negocio. Como lo escribió la hermana hace algunos años atrás, vendiéndonos el presunto remedio a través de sus medicamentos. Entonces, es un negocio redondo. Una empresa que produce enfermedad vendiendo alimentos deficientes, le dice a usted, ¿se enfermó? No se preocupe, yo le tengo la solución. Tómese esta pastillita. ¿Saben que el magnesio es uno de los responsables para regular la presión arterial en el cuerpo? Cuando una persona sufre de presión arterial, debe medicarse, ¿cierto? Y el médico le dice, tómese esta pastilla por 15 días y su presión arterial se va a regular. No, no le dice así. Le dice, tómesela un mes. No. Tómesela y tómesela y tómesela.
y tienen allí una pensioncita, ¿cierto? No de uno ni de dos pacientes, ¿cierto? El magnesio que debería estar presente en los alimentos. Y con eso hacen negocio. Voy terminando. La temperancia de la página 12, del párrafo 4. Los nervios del cerebro que relacionan todo el organismo entre sí, los nervios del cerebro, son el único medio por el cual el cielo puede comunicarse con el hombre y afectan su vida más íntima. La pregunta es, si lo que usted está comiendo no está cuidando estos nervios, ¿cómo puede estar su vida espiritual? Por el suelo. Por el suelo. Dice este artículo en internet, el cerebro necesita recibir los nutrientes adecuados. El documental hablaba de la deficiencia de nutrientes con los que se producen hoy en día los alimentos. El cerebro necesita todos esos nutrientes para que pueda hacer sus funciones de forma óptima. Una alimentación desequilibrada produce sustancias tóxicas que pueden envenenar la sangre y afectar nuestra memoria y nuestra lucidez mental. Y mire cómo cierra este artículo. Si no nutrimos adecuadamente nuestro cerebro, puede ser que perdamos memoria. ¿Les ha pasado? ¿Dónde se quedaron las llaves? Y nos tocamos. ¿Dónde dejé tal cosa? De los muchachos en adelante. Puede ser que perdamos memoria porque no se está nutriendo el cerebro. Continúa diciendo que no tengamos tanta capacidad de control emocional. Mente, carácter y personalidad dice que el carácter del ser humano está constituido por dos cosas: los pensamientos y los sentimientos, o las emociones. Los sentimientos y las emociones también radican aquí, en el cerebro, en una zona llamada el sistema límbico. Si no nutrimos nuestro cerebro, perdemos memoria, perdemos capacidad de control emocional, somos más irritables, nos enfadamos más fácil. Yo no sé cómo sea el tráfico aquí en Costa Rica, pero en ciudades como Bogotá, Guayaquil, Lima, un adventista del séptimo día que va conduciendo y alguien se le atraviesa, se asoma y le dice, Dios te bendiga. No, eso no pasa. No es lo natural. Se le sale el yo. Esta semana hablábamos acerca del yo. Y este cristiano adventista que quiere hacer las cosas bien, vive la experiencia de Pablo, que con la mente quiere servir a Dios, pero su cuerpo hace todo lo contrario. Y entonces cuando alguien se le atraviesa, se le sale el indio. No tiene capacidad de control emocional. Finalmente termina diciendo esto, incluso que nuestro carácter, ¿qué cosa? Empeore. ¿Qué es lo único que vamos a llevar al cielo? El carácter. El carácter. Pero no cualquier carácter, un carácter conforme a la imagen de Cristo. Leíamos en Deseado de toda la gente la página 625. El honor de Dios, que es lo que está en juego en todo este conflicto cósmico. Lo estudiamos esta semana. El honor de Dios está comprometido ¿con qué? Con el carácter de su pueblo, con la perfección del carácter de su pueblo. El honor de Dios es lo que está en juego. Y el carácter de su pueblo está siendo retenido por ciertas cosas que están estorbando, entre ellas la alimentación. Alimentos neurodeficientes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Si lo que el Señor dejó como alimento, aún eso está contaminado y está lleno de veneno y está afectando nuestra forma de pensar, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestra conducta y nuestro carácter. Bueno, Dios conocía todas las cosas y dejó un plan para su pueblo. Vamos a seguir hablando de eso a lo largo de este congreso. Vamos a dejar por ahora hasta allí. Que el Señor los bendiga y con la ayuda de Dios después de desayuno vamos a continuar con un taller de agricultura. Vamos a terminar con una palabra de oración.
Tu palabra, Señor, hoy nos ha expuesto la norma que debemos alcanzar. Tu palabra, Señor, hoy, a través de la inspiración, nos ha recordado que eres un Dios soberano, todopoderoso, omnisapiente y lleno de amor, que ha revelado a su pueblo las situaciones difíciles que tendría que enfrentar, pero que asimismo, Señor, tendrías un plan de escape para nosotros. Sentimos que estamos rodeados de enemigos por todos los lados y aparentemente no hay escapatoria. Pero la extremidad del hombre, cuando el ser humano no puede ver absolutamente nada, dice la inspiración, es la oportunidad divina. Queremos poder ver a ese Dios todopoderoso obrando en cada uno de nosotros, abriendo puertas y señalando el camino por el que debemos conducir. Queremos pedirte, Señor, que tu Espíritu tome el control de nuestras vidas, gobierne nuestra mente para que pueda ser sensible a tu voz y podamos hacer las cosas que tú has instruido que deberíamos hacer en este tiempo, sin cuestionar, simplemente viviendo como lo hizo Abraham, por fe. Pedimos tu bendición y el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús. Amén.